Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Movimiento Galimplant. Hoy, bueno, tenemos un webinar especial que se titula Toda una década como un Galimplant, el porqué de esta filosofía, y que lo va a impartir pues una persona que lleva muchos años con nosotros, una persona muy querida para nosotros, el doctor Alberto Fernández. Evidentemente, no voy a ponerme a describir su currículum porque entonces estaríamos aquí, no sé si horas, si, si días, porque tiene un currículum tan extenso que bueno, perderíamos el tiempo escuchándome a mí en vez de escuchándolo a él. Nada, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Además, estará también con nosotros en el Congreso Sigamos Sumando Juntos del 9 y 10 de junio. Entonces, bueno, esto es un pequeño aperitivo. Espero que disfrutéis mucho y bienvenido, Alberto. Ahora se supone que me estaréis escuchando y ahora me empezaréis a ver, se supone. ¿Es Sí, así? correcto. Es así. Perfecto. Pues nada, me parece que me veréis ante un campo de Posidonia, que es, bueno, el alga que tenemos por aquí, el Mediterráneo, aunque ahora me pilláis en la capital, que tengo una serie de eventos, entonces estoy editando desde un hotel y es como un poco raro, la verdad, pero bien, no pasa nada. Bueno, entonces os comento, pues más o menos me han dicho que tengo 25 minutos, lo cual para mí es casi certeza de que no voy a llegar al tiempo. Me he dejado aquí el reloj e intentaré ceñirme al mismo. Entonces os comento, pues la verdad que para mí cada vez que tengo que pensar cómo dar una conferencia supone un auténtico reto. Y ya no sé cuántos años llevo en esto, pero me siguen pues, sintiendo unas mariposillas al respecto de, ¿qué tengo que hacer? Tengo que enseñar cosas que realmente sean de utilidad. Y entonces, pues pensé en este tema, pues porque que sencillamente, pues hace ya 10 años que estoy con la compañía y me parece justo o de justicia, pues contar un poco mi evolución, porque yo llevo 20, ya no sé cuántos años, casi 25 años en esto, de los tornillitos, y me parece que es interesante, pues que veáis la evolución. Espera, que ahora se supone que tengo que darle aquí y ahora irá. Perfecto, pues mirad, aquí os cuento en una diapositiva que me ha llevado, pues la verdad que me ha llevado pues alguna hora hacerla. Os cuento la evolución desde que yo empecé. Yo empecé con esto de los tornillos en el 1998 y quizá, bueno, a colocarlos yo en el 98, pero antes ya estuve relacionado pues desde el 92, por ahí más o menos. Entonces os voy a contar mi evolución porque me parece que es interesante. No es, y seguro que me saltó alguna compañía, pero os voy a contar cómo fui utilizando distintos sistemas y por qué ahora estoy con los gallegos y digo ahora y no dejaré de estar hasta que me echen y espero que sea nunca. Entonces os comento, yo empecé, como os decía, en el 98 con los implantes y por entonces pues casi que solo estaba en el mercado Nobel Biocare. Entonces me parece que no se llamaba Nobel Biocare, pero bueno, Nobel. Entonces pues teníamos que utilizarlos. Había alguna compañía más americana que despuntaba por ahí, pero Nobel era pues lo que se utilizaba de referencia, ¿no? Allá en el 2001 eh, pues empecé a conocer a la competencia pues feroz de Nobel, que era Staumann. Y realmente yo estaba en una unidad de cirugía maxilofacial e implantes donde pues se colocaba Staumann y los empecé a usar. De hecho, pues con mi hermano dije yo, hermano, tenemos que usar Staumann porque parece que esto es la pera y Nobel es fatal. Entonces, pues usé durante muchos años Staumann. Combinaba algo con Astatec y ya por entonces, en el 2001, empecé a colocar mis primeros implantes cigomáticos. Y pues tenía que usar Nobel. Entonces, veréis, a partir de ahora, pues me parece que es una evolución bastante coherente. Y estuve pues compaginando estos sistemas hasta el 2008. En el 2008 empezó una etapa de caos personal que se extendió hasta pues, 5 años más, hasta que conocí a un tal Jesús Pato, que me hizo ver que las cosas tenían que ser de una manera distinta. Yo también le hice un pequeño órdago y le dije, tenemos que colaborar. Entonces, en el 2008 utilizaba pues, los Biometers I, que por entonces era una compañía súper pujante, Zimmer y SIM, los implantes que he puesto en rojo,
a saber, Nobel aquí arriba, SIM y Noris, eran los implantes que utilizaba solo cigomáticos. ¿De acuerdo? Entonces, pues por entonces utilizaba los Biometrics I, Zimmer, MI, SIM. Y en el 2012 fue el año de mi apoteosis caótica, porque pasé a utilizar, aquí he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8 o 9 sistemas, pero pienso que llegaron a coexistir en mi armamentarium más de 10 o 12 sistemas, lo cual fue un auténtico disparate que me llevó a una locura que todavía mantengo. A partir de aquí, como os decía, pues en el 2013 conocí a Jesús Pato y a Leana y les dije, pues yo quiero colaborar con vosotros, quiero hacer cosas, y me dijeron que sí, y desde entonces ya hasta el infinito. En esa época, pues todavía tenía que colocar implantes cigomáticos y entonces utilizaba unos implantes israelitas, Noris, con más infortunios que fortunas, pero bueno, me sirvió para aprender y hasta ahora no quiero tener ningún tipo de tono despectivo con una de las compañías y quiero ser franco también con Galimplan. Pues yo pienso que sinceramente es enriquecedor el hecho de que haya llegado una compañía después de un derrotero tan sumamente tormentoso. Y a partir de aquí, pues un día con Jesús en Cascais, le solté una hoja de revista no, pero de servilleta, y le dije, tenemos que hacer esto. Y esto eran unos implantes cigomáticos que son los que desarrollaron en tiempo celéreo, y a partir de ahora solo utilizo implantes Galimplan y no utilizo absolutamente nada más ni pienso dejar de hacerlo. Por tanto, en estos pequeños minutos entiendo que os daréis cuenta pues, que he utilizado implantes alemanes, americanos, italianos, suecos, suizos, israelitas, italianos, coreanos y más. La verdad que hay más. Y en esta foto, pues que la he hecho hoy por la mañana, pues os muestro una pequeña reseña de lo que es mi caos. Yo debo tener más de 35 destornilladores distintos, de los que me parece que tengo un dominio de absolutamente todos, pero sé que hay alguno que no tengo y debiera de tener. Y entonces, el que no sepa lo que es esto, le ruego que no lo intente adivinar jamás, porque es una auténtica locura. Y al final eso te ata, te esclaviza con el ejercicio de tu profesión, porque es que nadie va a ser capaz de entender todo lo que hay ahí. Entonces, de todo esto, como os decía, pues ahora estas son las banderas que tengo en el corazón: España y Galicia, o Galicia y España. Y estoy convencido de que sencillamente es así, pues porque son, con diferencia, el mejor sistema que he utilizado en mi vida, y tengo el convencimiento de que tenemos la oportunidad, y cuando digo tenemos, somos todos. Aquí es algo que me encanta, como tipo los mosqueteros, ¿no? Todos para uno y uno para todos. Aquí en la compañía todos pintamos lo mismo. Y realmente pues es para mí un lujo el poder tener pues al alcance a compañeros de la talla pues, de 1000, que no voy a ni a mentar, porque seguro que me dejaré alguno y seguro que no enfadarán, pero me dirán, Berto, joder, que no me has dicho a mí. Entonces no los mento, pero os aseguro que están todos ahí, y sé seguro que están accesibles a que les preguntéis cualquier cosa. Y si alguno os niega una respuesta, me lo decís a mí y yo se la pregunto y yo os la digo. Pero estoy seguro que no va a ser así. En este momento, perdonadme, de mi vida, estoy en el 2012, 2013, si recordáis, era un auténtico caos y yo no sabía para dónde tirar. Realmente había tantas opciones, tantos caminos, tantos sistemas, tantas alturas, tantas conexiones, tantas que realmente no sabía qué camino elegir. Y entonces, por entonces, ya daba unas conferencias de lo que yo llamaba un concepto multípico, que era básicamente utilizar distintos tipos de implantes para cada situación, intentando buscar aquel que se adecuara mejor a las distintas peculiaridades. Y tenía una reticencia, y lo admito, tenía una reticencia a utilizar un único sistema porque pensaba que no podía satisfacer todos los requerimientos. Entonces, pues utilicé pues, implantes de cuello pulido, de conexiones internas, de conexiones cónicas, de conexiones terminoterminales, implantes que siempre, monofásicos también, implantes que tenían que tener un elemento transepitelial sí o sí. Utilicé de todo. Y entonces ya me empecé a dar cuenta de que era necesario pues, tener en cuenta una serie de consideraciones, donde básicamente, y para resumir, teníamos que tener en cuenta la densidad del hueso, si la ubicación de nuestro implante era un área estética o no estética, el biotipo que tenía el paciente en esa área particular, y
evidentemente siempre pensando en la prótesis de dónde debían de estar la línea merocementaria. De forma que surgieron infinidad de opciones, de normas mágicas, de eso que a los americanos les encanta, ¿no? Los magic numbers. Yo soy muy poco soy muy poco como americano-like, realmente lo denosto, y la gente que piense que soy un fanático de los americanos, realmente mi intención con los americanos es demostrarle que España es mucho mejor. Y tal cual es esa. Entonces, os decía, utilizaba distintos tipos de implantes y me empezó a obsesionar el qué resultados tenía cuando utilizaba distintos tipos de conexiones. Por entonces también eran muy pujantes estudios de Hermans, del grupo de Borg, donde nos enseñaban y compartíamos, y así lo veíamos, cómo distintos tipos de conexiones se acompañaban cuando los enterrabas más o menos en el interior del hueso de áreas de remodelación totalmente distintas. Entonces, básicamente, en la imagen de la izquierda podéis ver, espero que se vea el puntero, en la imagen de la izquierda podéis ver un implante tipo tissue level, que tiene un anillo pulido, este es de 1.8, pero Straumann originalmente lo sacó de 2.8. Si lo enterrabas, pues existía una remodelación importante de hueso, de forma que íbamos a tener en aras de intentar mejorar la estética, y era difícil de conseguir con estos cuellos de implantes de cuello pulido, en aras de conseguir la estética, y acabábamos con un sacrificio, con un compromiso de la disponibilidad de hueso. Si pasábamos a implantes de conexiones termino-terminales, bien de hexágonos internos o hexágonos externos, que al final se comportan básicamente igual, si los colocábamos justaóseos, a poco que hubiera un mínimo de remodelación ya se nos exponían espiras. Y por entonces estaban muy en boga las espiras, las microespiras en la porción coronal, que han demostrado ser realmente pues, nefastas para el hueso, ¿no? Si los enterrábamos más, teníamos un gap en los puntos rojos aquí, indican las zonas de contaminación bacteriana, que se acercaba al hueso, no, estaba a nivel del hueso, y por tanto teníamos una remodelación en ese establecimiento del espacio biológico, bien por inserción conectiva, bien por injuria bacteriana o bien por micromovimientos, o lo que más me parece que es plausible por la combinación de todos ellos. También estoy utilizando un sistema de implantes con conexión cónica exactamente igual a la que tiene la compañía Galimplant, el sistema IPX, me refiero a conexión cónico-hexagonal. Y realmente por entonces ya era partidario de sumergir los implantes. El inconveniente es que no teníamos distintas alturas de pilares, y si sumergíamos a cierta cantidad íbamos a acabar con la plataforma del implante muy próxima al hueso, y por tanto seguíamos teniendo remodelación de hueso. A todo eso debíamos de sumar lo que os comentaba antes, el biotipo, el espesor que teníamos. Si el espesor era muy bajo, pues íbamos a tener exposición de los pilares o exposición incluso de las cabezas de los implantes. Y si el biotipo era muy alto, pues teníamos un área de mayor bonanza, de mayor seguridad, digamos. ¿De acuerdo? Pero también mayor compromiso en cuanto a la higiene. Por entonces, os decía, pues bueno, esto parece estar claro. Y hay un artículo que cambió mi vida, que es este artículo de Galindo Moreno, de Galindo Moreno, que lo paso por alto, no voy a entrar en detalle, pero básicamente nos enfatiza la necesidad de contar con pilares suficientemente largos o altos para que se nos aleje la conexión de la conexión del implante o el pilar al hueso de las bacterias. ¿De acuerdo? Eso se enraiza totalmente con este aspecto sumamente conocido de Abrahamson, que nos indica lo de su término, ¿no? De one abandon, one time, es decir, coloca un implante definitivo, déjalo ahí y no lo vuelvas a tocar jamás en la vida. Eso, que es conceptualmente súper fácil de hacer y fácil de entender también, realmente es prácticamente carente de sentido en aquellas conexiones que no sean estancas, dado que lo que van a conseguir es, pues bueno, sí, vas a alejar mientras allí no haya ningún sometimiento a carga, pues vas a alejar relativamente, y siempre que el pilar fuera de un único cuerpo, porque en cuanto tenga dos cuerpos ya va a permitir el paso bacteriano a través de las espiras del tornillo de fijación, del aditamento al implante. Por tanto, eran conceptos un tanto teóricos, aunque tenían un respaldo de la ciencia que, bueno, parecía funcionar. Y todos nos obsesionábamos en colocar el implante definitivo en el mismo momento. ¿Qué ocurría, sin embargo? Ocurría que a veces se nos exponía porque el biotipo era demasiado fino, y a partir de aquí empezábamos a tener que desconectar, y se acompañaba de un enorme sufrimiento porque sabíamos que no estábamos haciendo lo correcto, y empezaban a surgir pues de nuevo los magic numbers. Dice, bueno, si desconectas una o dos veces no pasa nada. Y claro, luego tienes que tomar impresiones, luego pues a veces pasaban mil cosas. Total, que realmente era pasarlo mal. Sabías que no estabas haciendo lo correcto. En esta imagen quiero que veáis no solo en la izquierda
pues lo que supone cuando enterramos un cuello pulido en cuanto a que hay una remodelación en una vista cenital, sino que en una vista sagital vamos a tener esa remodelación, esa laguna, ese área, ese cráter que va a ser un perfecto albergue para las bacterias. Y a partir de aquí, en cuanto se nos exponga la superficie texturizada, tratada o grabada, vamos a tener pues, contaminación, proliferación bacteriana y casi la seguridad de que acabaremos teniendo que retirar el implante por periimplantitis. Entonces, la obsesión que nos debe de llevar es a la de no aceptar ningún tipo de remodelación y tampoco aceptar, y esto lo digo de nuevo con el máximo respeto, por favor, huid todos los usuarios de la compañía y todos los que no seáis aún usuarios, me ha pillado de vosotros, todos los que aún no seáis usuarios y los que actualmente lo sois, huid de la típica vista cenital, de una foto fantástica, con un efecto popcorn, que es biomaterial adherido al perfil de emergencia de un implante, donde veáis la conexión del implante y os quedéis satisfechos. O el dictante o el compañero que lo enseñe, lo haga con un enorme orgullo o satisfacción. Me río por ya sabéis todos por qué. Porque realmente, si estamos viendo la conexión del implante, estamos teniendo seguro pérdida de hueso y por tanto contaminación y por tanto pérdida de hueso. De modo que yo a día de hoy no acepto nada de aquello que aceptaba hace apenas pues, 10 o 12 años. Realmente a día de hoy mi obsesión está no en aceptar una mínima pérdida de hueso, sino en intentar que el hueso cabalgue, que el hueso suba sobre la plataforma del implante y nos permita una estanquidad y una estabilidad de los tejidos que sea realmente pues, un garante del éxito a medio y largo plazo de nuestras rehabilitaciones. A día de hoy no tiene ningún sentido cuestionar si este implante se cae, si no se cae. Los principios están sumamente manidos, sumamente entendidos y realmente las compañías a día de hoy son sumamente serias, deben de superar unos procesos de mercado CE y americano, la FDA, ¿no? que realmente son sumamente serios. Entonces os decía pues, de los distintos sistemas de implantes que utilizaba. Me gustaron ya hace tiempo esos implantes con conexión cónica que estaban indexadas en la porción apical de la conexión. Pero por entonces no disponíamos de pilares de la suficiente altura como para alejar lo adecuado ese punto rojo, esa área de filtración bacteriana del hueso. Por tanto, veíamos pues cuando veíamos desde esa pista cenital, veíamos la plataforma del implante, veíamos la conexión, veíamos muchísimas veces unos tejidos blandos pues aparentemente sanos, pero sabíamos que había realmente una remodelación importante o un incipiente a nivel del hueso. Para todos aquellos que sigáis pensando que el hexágono externo es una opción perfectamente válida, no voy a decir que no sea así, no os sirve lo que se está comentando y no os sirve la filosofía de Galimplant. No enterréis un implante de conexión externa o de conexión interna término terminal, es decir, pues que haya un polígono que intente hacer de efecto de elemento antirrotacional, porque va a ser segura la contaminación, una remodelación severa y pues eso, la aparición, si no segura, muchísimo más elevada de riesgos de complicaciones periimplantarias. Eso se va a acompañar de remodelado de hueso, remodelado de tejidos blandos, de inestetismos, de insatisfacciones y de frustraciones. Y muchos de vosotros podéis pensar que la culpa es del indio, porque las fechas que os venden son fantásticas y realmente no todas las fechas se manejan igual. Y si seguís lo que se propone en la compañía, el enorme esfuerzo que está haciendo de estos webinarios, los cursos, los congresos, los eventos, estoy seguro que llegaráis a adquirir una capacitación más que suficiente donde cualquier indio va a ser capaz de disparar unas fechas fantásticas para tener el resultado que persigue. Por tanto, no tiene sentido que vayamos a enterrar conexiones que no pueden ser enterradas. Huid de esas conexiones con formas geométricas a base de aristas, porque sencillamente no nos van a permitir conseguir una estabilidad de los tejidos duros y por tanto blandos. En este sentido, se sabe desde hace mucho tiempo que las conexiones cónicas son las que consiguen mayor estabilidad, menor micromovimientos, tanto en reposo como en carga, y por tanto siguen siendo las de elección. A partir de aquí quisiera hacer un homenaje a una serie de amigos, cuando todavía tengo unos pocos minutos,
al respecto de los que me han influenciado muchísimo. Así, pues Jorge Campos ya nos dijo hace años que debíamos de considerar la altura del biotipo mucoso a la hora de ubicar apicocornalmente nuestros implantes, siempre considerando esas conexiones cónicas que consiguieran estanqueidad. Lo mismo hacemos con implantes cigomáticos o con implantes cortos, y esa es una de las enormes bondades que tiene el sistema. Nos vamos a obsesionar en colocar los implantes, me da igual que sean cortos, me da igual que sean angulados, lo máximo que podamos rodeados de hueso, y observar, por favor, como todas las plataformas de nuestros pilares, primero que los pilares van a estar conectados al torque adecuado el mismo día de la cirugía, y que todas las plataformas estarán por encima del hueso, intentando alejar el área de contaminación del hueso al máximo. Esto ha sido mi filosofía durante muchísimo tiempo, y tengo que decir que hace apenas, me puedo confundir, como mes y medio por ahí, tuve la suerte de compartir con Jesús Pato y con Antonio Murillo una conferencia en Portugal, no recuerdo si fue Oporto, yo juraría que era Oporto, donde tuve la enorme suerte de escuchar a dos amigos que me dieron la conferencia, sendas conferencias, que cambiaron totalmente mi forma de concebir la profesión. Ya lo tenía entendido, eran términos muy manidos para mí, pero los dos, Jesús y Antonio, o Antonio y Jesús, me dieron unas pinceladas, unos puntos que han hecho modificar, no totalmente, pero sí de una forma importante, mi quehacer diario. Y a día de hoy os tengo que decir que ya no persigo, y hace tiempo que no lo hago, observar una plataforma, una conexión perfectamente nítida. Lo que persigo es observar que desde una vista cenital, desde una vista quiosal, desde donde voy a conectar mi corona, solo vea el área de la repisa de asiento de mi prótesis y el tornillo, pero no tengo que ver absolutamente nada más o sea, apicalmente no tengo que ver absolutamente nada más. Y me encantaría, y es mi intención, que todos vosotros hagáis exactamente lo mismo, obsesionaros en no ver más conexiones más que en el momento de colocar el implante. A partir de ahí, lo único que tenéis que ver sistemáticamente es pilares sobre los que conectarnos. Y estas plataformas van a quedar cuanto más alejadas del hueso mejor, siempre evidentemente dentro de un contexto mucoso, y a partir de allí utilizaremos utilizaremos la enorme tranquilidad, de ir a conectarnos a un área que va a tener un sello conectivo y epitelial que nos va a estar protegiendo el hueso. En esta diapositiva realmente le quiero rendir un homenaje a Luis Viñas, porque hoy mismo le he pedido, por favor, hazme esto. El tío se ha puesto a trabajar para darme una serie de datos que me gustaría que los tuvierais en consideración. Ruego permiso a Jesús, a la compañía, a Leana, a que pues esta imagen se fusile realmente, porque mirad lo que intenta hacer lo que intento mostrar en esta diapositiva. Lo que le he pedido es, fijaos, en el círculo, espero que veáis el ratón, en el círculo inferior, el de mayor diámetro o sección, nos indica la plataforma del implante. El segundo, que está concéntricamente dispuesto respecto al primero, nos indica el área de conexión. Y aquí vemos los tamaños que tienen. Fijaos, cómo tenemos el diámetro del implante, hemos cogido uno de 4 milímetros, la conexión son 2,85, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver, en una altura de pilar de 3 milímetros, vamos a ver qué recorrido tenemos para cada uno de los digamos, las estructuras que se tienen que adherir. La idea es que sobre la base del implante se nos adhiera todo el epitelio y el conectivo. Y tengamos el área de recorrido del pilar, donde aquí tenemos señalada la zona de mayor estrechez del pilar. Imaginaos que desde esta zona de conexión el pilar va a tener una forma radial hasta que nos genere esta plataforma sobre la que va a asentar nuestra prótesis. ¿De acuerdo? De forma que vamos a tener todo este titanio, todo este pilar de titanio anodizado, que va a ser especialmente apetente y generoso con el epitelio, con el tejido epitelial. ¿De acuerdo? De forma que pretendemos que el conectivo se nos inserte y el conectivo del epitelio en esta porción de transición, de forma que quede totalmente aislados y sea a partir de esa plataforma donde dejemos espacio para el sulcus, para el perfil de emergencia de nuestras restauraciones. Quedaros con estos números porque me parecen realmente interesantes. Veréis cómo pues, Tomás Lynkevičius, en el congreso que tenemos en el próximo mes de junio, veréis cómo Tomás Lynkevičius nos va a hablar del concepto de cero bond loss
y estoy convencido que requiere un pequeño giro de tuerca. En ese pequeño giro de tuerca, quizá pues todos veáis, o espero que muchos veáis, pues que realmente España pues está batiendo a otros dictantes. Y aquí pues vais a tener la enorme suerte de que ver cómo Antonio Murillo propone un concepto que humildemente considero que supera a lo que propone como el Tomás Linkevicius, ahora no me acordaba. ¿De acuerdo? Entonces, pues veréis los conceptos que tiene Tomás Linkevicius, después vais a poder ver a Antonio Murillo y después de Antonio Murillo me vais a ver a mí, donde os voy a contar absolutamente nada de esto, porque es exactamente lo mismo que os he contado ahora y mucho peor que lo que os va a contar Antonio y Tomás Linkevicius, pero lo que quisiera terminar diciendo es que la filosofía que gobierna la compañía es totalmente homogénea, es unilateral, es totalmente consistente. Tanto que utilicemos implantes cortos, utilicemos implantes cigomáticos o los que sean que estén por venir, la filosofía va a ser siempre la misma. Colocaremos los implantes, colocaremos los pilares de forma que alejen suficientemente el marco óseo, el hueso, de la zona que queremos evitar que se contamine y permitiremos que en estos perfiles de emergencia se nos establezcan nuestras inserciones de tejidos blandos, conectivos y epiteliales como garante de esa salud que todos ansiamos. ¿De acuerdo? Me parece que me quedan nada, me he pasado unos minutos. Independientemente del caso, independientemente de las técnicas, independientemente de que utilicemos pues, hueso de distintos orígenes, técnicas de distintos tipos, la fisiología, la biología es solo una, y estoy convencido de que a día de hoy, y es nuestro deber como médicos, nuestro deber como sanadores, como sanitarios, atender a nuestros pacientes según los mandatos de la ciencia actual. Y la ciencia actual nos dice que debemos de respetar aquello que se está diciendo y que es el pilar, el sostén de esta compañía, y que además lo hace desde un altruismo, desde una, ¿cómo decirlo? Desde una generosidad soberana, donde aquello que supone la diferencia, que es coloque usted el pilar en el mismo momento de la cirugía, viene regalado de fábrica. Por tanto, no seamos estúpidos, no seamos necios, apostemos por lo mejor para nuestros pacientes, sigamos la filosofía que nos propone la compañía. Yo estoy convencido de que vamos a tener todos la posibilidad de disfrutar de nuestras familias, de nuestro tiempo y dedicarnos a cosas más bonitas que hablar de dientes, de fracasos, de complicaciones, cuando debemos de sumar todos nuestros actos por éxitos y todos aquellos que no lo sean, como las oportunidades de aprender. Espero no haberos aburrido, he intentado ceñirme al tiempo y nada más. Cualquier duda, sugestión, o sugerencia mejor que sugestión, cualquier duda o sugerencia, de verdad, estoy totalmente disponible para resolverlas ahora, en los minutos que nos acompañen o a través de la compañía Galimplan, individualmente a quien realmente quiera. Cualquiera que quiera conectar conmigo lo va a poder hacer. Y nada más, espero de nuevo no haberos aburrido demasiado. Voy a dejar de compartir y espero que aparezcan. Hola, A Alberto. ver, ¿qué tal? Pues muy bien, muchísimas gracias. Ha estado, la verdad, muy bien y ya tenemos las primeras preguntas y llegan A desde ver, lejos. Llegan desde espero lejos. que no os veo, no sé dónde estáis. A ver, Aquí. ahora. Muy bien. Pues mira, la primera pregunta que tenemos viene desde Ecuador, que te mandan antes de nada saludos y que nos Jo, dice, a ver. 2 veces, tengo que decir, 2 veces me han invitado a ir a Ecuador y nunca he ido. Entonces, a mí la verdad que yo tengo con las Galápagos una tarea pendiente. Ahí pues lo ya dejo. sabes, a la tercera va la vencida, ¿eh? A ver, perdón, ¿qué Nada, quieren de nada, Ecuador? nada. Mira, nos dicen, ¿desde qué fecha está trabajando con pilares transepiteliares en los casos? Uf, no te sé decir, pero yo diría que desde el principio. Yo pienso que desde que empecé con la compañía, bueno, ya antes de trabajar con Alimplan, ya utilizaba de forma sistemática implantes pilares transepiteliales, tanto múltiples como en unitarios. La verdad, cuando utilizaba los implantes tipo tissue level, pues realmente a veces no hacía falta y biológicamente realmente es un implante que si te quieres evitar un implante transepitelial, pues tienes que utilizar un implante tissue level o un monofásico, porque bueno, de hecho ambos ya suponen que tienes intrínsecamente al implante el concepto de transepitelial.
Bueno, Entonces, yo pues l- diré que desde siempre, la verdad. de siempre podemos decir entonces. Pues mira, muy vinculada a esta pregunta es la siguiente, que dice que cómo eliges la altura del pilar. Muy buena pregunta. Esa pregunta es fantástica. Esa pregunta es fantástica. Pues intento resumirla de forma útil, de forma honesta, como lo hago, y de forma práctica, desde luego. Vamos a ver. Primero, nunca, jamás se debe seleccionar un pilar de altura menor a 3 milímetros. Nunca. Motivo, porque el mínimo serían 2. Pero si colocas un pilar de altura 2, no tienes rescate posible. No tienes la posibilidad de ir a rescatar absolutamente nada. Por tanto, mi consejo es mínimo ir a elegir pilares de altura 3 milímetros. Y la elección de ese pilar dependerá de los siguientes aspectos. Primero, ¿dónde pretendemos colocar la LAC, o sea, la línea merocementaria de nuestra futura restauración? Ese es el punto que va a determinar dónde debemos de colocar nuestro implante. Y si queremos colocar el implante y un pilar de 3 milímetros, mínimo para implantes para dientes, perdón, de diámetro reducido. Estos serían pues tipo, pues, qué sé yo, incisivos, caninos, premolares, pues mínimo debíamos tener 1 milímetro de perfil de emergencia, lo cual es minimísimo. Por tanto, mi recomendación sería que colocáramos el implante mínimo 4 milímetros más apical para que el pilar de altura 3 me quedara a 1 milímetro de la línea merocementaria del pretendido diente. ¿Se ha entendido eso? Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo has explicado perfectamente. Entonces, eso es para mí súper importante. Y otro aspecto fundamental, hay que medir el espesor mucoso. Si tenemos espesores mucosos de 1, no puedo colocar un pilar de altura 3 porque se me va a ver. Por tanto, voy a tener que hacer dos cosas. O enterrar más el implante en caso de que se pueda. Eso no lo voy a poder hacer, sobre todo en el área del nervio alveolo-dentario inferior, o en el seno, o en la fosa en algunas zonas. O si no se puede por cualquier de estas cuestiones, deberemos vernos forzados sí o sí a aumentar el biotipo mucoso, dado que si no, vamos a tener no solo exposición del pilar, sino también remodelación de hueso. 2005, Yomi, Thomas Linkevicius. Si tenemos un biotipo menor de 2 milímetros de altura, vamos a tener una pérdida de 1,45 milímetros de hueso. Perder 1,45 milímetros de hueso es un auténtico disparate a día de hoy. Por tanto, biotipos menores de 2 milímetros deben sistemáticamente ser injertados. Vale, Pienso, pues pienso que con esos parámetros pues ya dan ideas, se pueden considerar otras muchas cosas, pero teniendo eso en cuenta, mínimo altura 3 y determinar la LAC y a partir de allí mínimo 1 milímetro para dientes estándar. Si el diente fuera un molar, pues no podemos hacer pues que con 1 milímetro de emergencia nos salga allí un enorme champiñón. Entonces, desde mi opinión, pilares, o sea, dientes más voluminosos requieren ser ligeramente más enterrados. Hay otro aspecto más, la densidad del hueso. Si tenemos un hueso de 1, que es un hueso muy denso, podemos colocar nuestro implante y apenas vamos a esperar una remodelación del hueso. Pero si tenemos un hueso tipo de 3 o de 4, solo por el hecho de exponerlo, de injuriarlo quirúrgicamente, vamos a tener mayor remodelación. Por tanto, desde mi opinión, todos aquellos aspectos que se han dicho hasta ahora, que se dirán en el Congreso, se debe considerar también la densidad de hueso. Huesos más densos son más tolerantes, más bonancibles a la hora de enterrar más o menos el implante, mientras que huesos menos densos debemos de protegerlos más, haciendo técnicas de regeneración, sumergiéndolo más. Hoy esas técnicas de regeneración serán bien de tejidos duros y o blandos para prevenir la exposición de la parte corona del implante. Me he extendido demasiado, pido perdón. no, está perfecto, está perfecto, está perfecto. Tenemos un montón de preguntas, gente bueno, que te da la enhorabuena por la conferencia, pero entre todas estas personas que dan la enhorabuena tenemos pues un invitado especial que hace una especie de declaración de amor, que es ¡Buah! el doctor Antonio Murillo, que ¡Buah, buah, buah! ¡Qué vergüenza! nos dice, tu experiencia nos aporta muchísimo, magistral presentación. Es un auténtico lujo tenerte como compañero y amigo. Gracias por ser como eres. Quería compartirlo No, contigo. el orden es distinto. Somos amigos y luego compañeros. Qué tío más bajo es Antonio, de verdad. Me encanta. No quería poner nombres y apellidos, pero al final pues nos he tenido que poner. Y que aquí constante, luego esto se borrará, espero. Hay gente que aspira en la vida a triunfar. Hay gente que de hecho lo anhela con una enorme
no sé cómo decirlo, con una enorme pujanza, fuerza. Antonio nació con el deber de triunfar y lo hace con la humildad de querer compartir a todos los demás. Entonces, Antonio va al Congreso no con la intención de convencer, sino con la intención de respetuosamente demostrar que nuestra filosofía supera a la de Tomás Linkevicius. Y sé que lo hará con humildad, con contundencia, con respeto y con la única intención de compartir y que todos mejoremos. Así Yo que tiene también un reto. estoy seguro de ello también. Estoy seguro de ello. Es convencidísimo. Mira, tenemos aquí otra pregunta ya para ir finalizando porque tenemos varias y no podemos responderlas a todas, pero nos dicen, si no realizas nunca técnica sumergida en ningún caso y si colocas siempre pilares en la cirugía, incluso en implantes con regeneración simultánea. Uf, si tuviera algunas horas os enseñaría un montón de casos donde he hecho de todo. Pero básicamente, de nuevo, voy a intentar ser sumamente... Vamos a ver. Uf, esta pregunta tiene para estar muchísimo tiempo y voy a intentar ser escueto, práctico, sincero y útil. A ver, ¿siempre que puedo coloco los pilares? Sí. Aunque haga regeneración, también. Muchísimas veces hago los implantes, pilares, regeneración y carga inmediata. Muchísimas veces. Y mi porcentaje de éxito es apabullante. No lo voy a decir, no os lo podéis creer, pero es apabullante. O sea, yo no sé, para mí los implantes no se caen. Es algo que no existe. No existe. Puede ocurrir, pero son por aspectos de decir, pues, no sé, peculiares que no vamos a entrar. Entonces, la respuesta es sí. ¿Puedo colocar los implantes con los pilares simultáneamente y hacer carga inmediata? Sí. ¿De qué depende? Pues depende sobre todo del torque, del el confín óseo que determine la regeneración, si es predecible o no. Tercero, pues de la calidad de los tejidos blandos, evidentemente, y del lecho infectado. Sé que hay mucha gente que coloca implantes en lechos infectados y hace muchas cosas. Yo no coloco implantes en lechos infectados si hago regeneración. Y como casi siempre hago regeneración, pues es muy raro que coloque implantes en lechos infectados porque se puede hacer regeneración, o prácticamente siempre, porque la cabra tira para el monte. Respecto a que si siempre coloco el pilar, os decía que muchas veces lo hago, pero no siempre lo pongo. Y de hecho hay veces que no coloco el pilar, pero siempre lo selecciono. Para mí es muy importante, antes de la cirugía, antes de terminar la cirugía, seleccionar el pilar que voy a colocar. Quizá no le dé torque, pero en esa selección del pilar, y es una recomendación que os hago de una forma muy importante, en esa selección del pilar vais a poder ver realmente dónde está la LAC y si la altura os corresponde con esos 3 milímetros mínimos que debes de perseguir. Para mí es un error y solo veo una justificación a no hacerlo, donde el torque sea tan sumamente bajísimo que no os podéis arriesgar a colocar el pilar. Pero realmente es muy recomendable y a mí pues, me parece que es una idea a tener en consideración. De verdad, o sea, colocar pilares, aunque no os atornilléis, quitarle el tornillo, pero asentarlos para que veáis dónde te va a quedar el lac. Y después, al respecto de si coloco tornillos de cierre o pilares de cicatrización, pues yo ahí discrepo un poquitín de Antonio Murillo y se lo dije hace unas semanas. Antonio Murillo dice que o tornillo de cierre o pilar, que los pilares de cicatrización los quitaría. Yo no hago eso. Yo, para mí, si el implante lo voy a sumergir, coloco un tornillo de cierre o a veces coloco un pilar de cicatrización con un concepto de regeneración gingival guiada. Es decir, voy a colocar mi implante, voy a colocar mi pilar de cicatrización y voy a utilizar ese emergente de pilar de cicatrización para facilitar mi curación, mis injertos, tanto tejidos blandos como duros. Pero muy importante, nunca dejaré el pilar de cicatrización que se me exponga. De forma que mínimo la altura que tendrá mi pilar de cicatrización respecto al cierre que consiga los tejidos blandos mínimo respetará 2 milímetros de seguridad para conseguir una unión epitelio-conectiva. Nunca, jamás me arriesgaré, a veces me ocurre, a que se me exponga un pilar de cicatrización porque es seguro que va a tener pérdida de hueso. De forma que o tornillos de cierre o pilares de cicatrización perfectamente enterrados o pilares definitivos ya expuestos. Espero haber respondido. Sí, sí, yo creo que ha quedado claro también. Bueno, Alberto, pues muchísimas gracias por acompañarnos un día más en Movimiento Galimplant. Creo ya que hablábamos antes que el volumen 68, 68, me parece. A ver a 68, quién le toca 69. dos estados, a ver a quién se lo damos.
Tú ya has estado en unos cuantos de ellos, has estado aquí metido en la gresca en muchas batallas y bueno, queremos agradecerte lo que siempre que te lo hemos propuesto ha sido un sí y que la gente está deseando volver a verte pronto. Y siempre va a ser un sí. Solo quiero deciros una cosa, si me dejáis. Esto es como cuando te Por vas. supuesto. Son muchos los, iba a decir los pacientes también, son muchos los compañeros que me han dicho algo que realmente me ha motivado muchísimo y muchísimas veces. Y en momentos de dudas, de crisis, realmente me ha alentado muchísimo. Hay muchísimos de vosotros que me habéis dicho, cuando me habéis visto en algún evento, no sabes lo que me amenizaste en el COVID, en el confinamiento. Y ahora me ha dicho César, pues antes de este webinario, que muchos de estos vídeos pues se ven de forma diferida y si realmente pues os sirven para algo, me daré más que satisfecho. Entonces realmente pues muchísimas gracias por escucharme. Ruego disculpéis mis carencias, patones y faltas de lo que haya sido, desde luego totalmente intencionadas. Y nada más, pues para cuando queráis, gustéis, aquí estaré. Aquí no, espero no estar en este hotel, realmente prefiero estar en casa y si es después de haber sacado algún pescado, pues mejor. Pues muchísimas gracias, Berto. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde con Movimiento Galimplant, con el doctor Alberto Fernández, al que, como hemos dicho al empezar, podréis ver en el Congreso Sigamos Sumando Juntos, del que ya no quedan entradas disponibles. Pero bueno, todos aquellos que habéis sido rápidos y las habéis conseguido, pues allí nos veremos. Berto, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Muchas gracias y A seguimos vosotros, con de Movimiento verdad. Galimplant. Buenas Gracias a tardes a todos. sois un encanto de gente. Gracias. Cuidarse. Buenas noches. Buenas noches.